Tribunal Constitucional de Transición, vista la causa ROL 2983, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Aldo Javier Rojas Hernández respecto a los artículos 195, 196 bis y 196 ter de la Ley de Tránsito. Tiene la palabra el relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. En estos autos, con fecha 3 de febrero de 2016 a Fojas 1, don Aldo Rojas requiere la inaplicabilidad de los artículos 195, 195 bis y 196 ters de la Ley de Tránsito en sus textos que fueron incorporados por la Ley 20.770 de 2014, la denominada Ley Emilia, y que atendía la extensión de estas disposiciones y por ser conocidas del tribunal no se dará lectura. La causa en que incide esta gestión se encuentra actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para conocer recurso de nulidad. En el requerimiento se consigna que por sentencia de 9 de enero de este año, el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio condenó al requerente señor Rojas como autor de cuasi delito de homicidio a consecuencia de un accidente de tránsito en perjuicio de don Florindo Acevedo, siendo condenado al efecto la pena de 730 días de presidio menor en su grado medio y a sendas penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por los delitos de no prestar auxilio a la víctima, tipificado en el artículo 195 impugnado, y de haber retardado injustificadamente la práctica de la alcoholemia, tipificado en el artículo 195 bis, asimismo cuestionado. Agrega el actor que en vinculación con la ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, la sentencia del Tribunal Oral, aplicando lo dispuesto igualmente en el impugnado artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, declaró que el señor Rojas debía cumplir 1 año efectivo de privación de libertad respecto de cada uno de los 2 delitos específicos aludidos, sumando así un total de 2 años previo a poder gozar del beneficio de la libertad vigilada que le fue concedido. En contra de esta sentencia se interpuso el recurso de nulidad actualmente pendiente de resolver por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y suspendido en su tramitación conforme a lo decretado por la primera sala de este Tribunal Constitucional. La misma sala admitió trámite y declaró admisible el requerimiento y a Fojas 43 se hizo parte en autos del Ministerio Público instando por el rechazo de la acción deducida. En lo sustancial, el conflicto constitucional de fondo que se somete a conocimiento de este Tribunal Constitucional y las posturas de las partes son las siguientes. Amén de una serie de consideraciones fácticas a que alude y a la controversia que expone respecto a los hechos consignados en la sentencia condenatoria impugnada de nulidad, el requerente afirma que en el caso concreto, por aplicación de las normas que impugna, se le está sometiendo a la aplicación de una sanción penal autónoma y de ejecución inmediata, por la configuración de 2 tipos penales consagrados en los artículos 195 y 195 bis, no prestar ayuda y dilatar la alcoholemia, por los cuales se le condenó en forma automática y objetiva, desligándose del hecho basal, cuasi delito de homicidio. O sea, la condena y la obligación de cumplir la pena privado de libertad por 2 años tendría lugar incluso en el evento de que se acogiera la nulidad declarando que no hubo cuasi delito de homicidio, pero manteniéndose la condena por alguna de las otras 2 conductas o ambas. Lo anterior, estima, infringe los principios de racionalidad, proporcionalidad y culpabilidad, así como el debido proceso, conculcando los artículos 19 número 3, incisos quinto y sexto, el artículo 19 número 2 y el artículo quinto, inciso segundo de la Carta Fundamental. Al efecto, se señala que los artículos 195 y 195 bis introducidos por la Ley Emilia establecen delitos objetivos y autónomos, que se configuran con independencia de la existencia del cuasi delito de homicidio, configurándose así como delitos ciertas actuaciones del imputado sin siquiera atender a la existencia de intencionalidad, de dolo o de culpa, sino sobre la base de presunciones de un ánimo de huir o de ocultarse, lo cual infringe la Carta Fundamental. En este sentido se consigna que conforme a la Constitución no existen delitos si no hay culpa o dolo, el cual en el caso particular no se habría probado, estando proscrito, por cierto, el establecimiento de responsabilidad penal objetiva. Pues ello contraría, además de los principios enunciados, también el principio de no regresividad en materia de derechos fundamentales.
También se infringe la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, al aplicarse al actor un régimen de responsabilidad penal diferente al de otros inculpados y sin atender al elemento clave de subjetividad en la responsabilidad penal. Lo propio ocurre en el artículo 196 ter, que impide la aplicación de beneficios alternativos al cumplimiento de las penas durante el lapso de un año, disposición que infringe abiertamente el principio de proporcionalidad. Y se infringe el debido proceso y la presunción de inocencia porque el actor no queda sometido a un procedimiento racional y justo donde exista carencia de arbitrariedad asegurada y en que se resguarde el derecho a la tutela judicial efectiva, al punto que podría haberse obligado a cumplir una pena privado de libertad durante 2 años, aún a falta de prueba de culpa o dolo, aún en ausencia de lesividad y aún sin justificación razonable y proporcionada para la aplicación de estas medidas establecidas por el legislador. El Ministerio Público, en su presentación de 1 de abril de 2016, que rola foja 66 y siguientes, solicita el rechazo del requerimiento. En primer lugar, por cuanto la acción deducida no plantea un verdadero conflicto de constitucionalidad de aquellos que deben ser resueltos por esta magistratura, sino un conflicto de mera legalidad que deberá ser decidido por la Corte de Apelaciones del Valparaíso al resolver el recurso de nulidad pendiente. En efecto, el actor plantea que podría ser condenado por los delitos de los artículos 195 y 195 bis y al lapso de 2 años de cumplimiento de la pena de prisión efectiva, de acuerdo al artículo 196 ter, en forma independiente de que se comprobare o no la existencia del delito de manejo en estado de ebriedad o del cuasi delito de homicidio, todo lo cual atiende a un conflicto de interpretación de normas legales, asunto que, por cierto, fue discutido ante el tribunal oral y que ahora debe ser resuelto por el tribunal de alzada. Lo expuesto redunda en que el requerimiento en realidad impugna la sentencia del tribunal oral, cuestión que asimismo escapa de la naturaleza de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y de la competencia específica de este tribunal. Afirma, por otro lado, el órgano persecutor que en la especie no se infringe el principio de igualdad ante la ley ni de culpabilidad, pues esta alegación se sustenta sobre la base de afirmar que habría sido condenado el requirente por los delitos de los artículos 195 y 195 bis sin verificar la existencia de culpa o dolo. Ello no es una alegación constitucional, sino una impugnación dirigida contra la sentencia del tribunal oral, tribunal que estaría fallando sobre la base de una responsabilidad penal objetiva, asunto que es parte de la discusión en sede de nulidad, por lo cual el requerimiento en esta parte debe ser rechazado. Tampoco se infringe la igualdad ante la ley al establecerse la regla del artículo 196 ter, porque se trata de un asunto de mérito del legislador, de política criminal, y que se aplica por igual a todos quienes se encuentran en la misma situación. Y dicha normativa se ajusta al principio de proporcionalidad y al fin perseguido por el legislador al aumentar las penas para los delitos en comento. Añade el Ministerio Público que tampoco se aprecia infracción alguna al debido proceso, que el actor conecta con el principio de culpabilidad y de lesividad de la conducta en relación con el castigo que se le estaría aplicando en el caso particular. Nuevamente, se esgrime que de lo que se trata es de la impugnación de la forma en que los sentenciadores han aplicado el derecho, cuestión que debe ser resuelta en la instancia pertinente por los jueces del fondo. En fin, la proporcionalidad en la regla que ordena cumplir la condena en un lapso de tiempo privado efectivamente de libertad tampoco infringe la Carta Fundamental, pues se trata de una medida que no es aplicable solo respecto de los ilícitos aludidos en este caso, sino también en otros casos en que el legislador, por política criminal, restringe la aplicación de beneficios de sustitución de penas, contemplando en ocasiones restricciones mayores a las consignadas en la especie, y ello no importa vulnerar el principio de proporcionalidad. Traídos los autos en relación, señor presidente, con fecha 8 de abril de 2016, se agregó la causa para su vista en la tabla de pleno del día de hoy y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes del requirente y del Ministerio Público. Muchas gracias. Entonces, por el requirente Aldo Javier Rojas, alega el abogado Juan Carlos Manríquez, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría. Excelentísimas señorías, muy buenos días. Sostengo el recurso de la siguiente manera. En primer lugar, excelentísimas señorías, en lo que dice relación central con la cuestión de constitucionalidad traída ante este alto tribunal, complemento la relación del señor relator con la siguiente afirmación. Lo que traemos al estrado no es un proceso a los hechos, no es un proceso a la sentencia, ni tampoco buscamos un amparo constitucional.
Lo que traemos es un legítimo conflicto y claro y evidente conflicto de constitucionalidad de las tres normas impugnadas, normas legales, preceptos vigentes, cuya debilidad material y en la constitución de su propio precepto normativo es la que justifica la intervención de este excelentísimo tribunal, y adelanto como corolario de esa primera afirmación que el problema que planteamos no tiene remedio ni solución infraconstitucional, como pasaré a expresarlo, y donde la única manera de poder darle a este una adecuada y razonable respuesta es por medio de la declaración de inaplicabilidad de los mismos, como pasaré a expresar. En segundo lugar, excelentísimos señores, pido que se me conceda solo un minuto para explicar la segunda petición que traemos a este estrado, y es la siguiente. Hemos impugnado las normas legales referidas, esto es, los artículos 195, 195 bis y 196 ter de la Ley de Tránsito, como un subsistema de aplicación objetiva, desapegada y desproporcionada de responsabilidad penal que por repercusión remite a la Ley 18.216 modificada, esto es, la Ley de Penas Sustitutivas, que en cualquier escenario, aplicada que sea la norma legal impugnada, le impide al juez del fondo y al tribunal con competencia natural en materia penal, esto es, al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, a falta de tribunales de ejecución de pena, la posibilidad de omitir o evitar la aplicación de aquella limitación legal, a su vez que es consecuencia de estas, por la cual quien resulte condenado por alguno de estos tipos penales autónomos, objetivos o independientes de la ley Emilia, no puede gozar de beneficios alternativos como puede ser incluso la libertad vigilada o la remisión condicional u otro beneficio sustitutivo, sino habiendo transcurrido al menos un año de privación efectiva de libertad por cada uno de esos tipos penales. En este caso concreto, ese es el primer efecto anticonstitucional que producen estas normas, y no por una cuestión de carácter interpretativa, por un carácter de reapreciación de los hechos o por pretender sustituir la injusticia de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio. Porque adelanto, en este caso concreto, y es el elemento esencial sobre el cual razona la ley Emilia, el conductor que asume a su vez la guía de un vehículo motorizado y se declara inmerso en el riesgo del tráfico viario, debe conducirlo al menos ebrio, en manifiesto estado de ebriedad, habiendo bebido o habiéndose drogado o encontrándose en un estado físico deficiente. Aclaro de entrada, excelentísimos señores, que en este caso, en ninguno de los hechos que aquí se discuten, y el Ministerio Público no podrá discutirlo, porque eso lo establece la sentencia, no hay ni siquiera un antecedente, sino que se ha dejado establecido que mi representado no conducía el vehículo del día y hora de los hechos, ni bebido, ni drogado, ni en estado físico deficiente. Vale decir, el elemento fáctico ineludible, requisito sine qua non de la aplicación de estas normas, el asumir la conducción bebido, no es un hecho de la causa. En consecuencia, más allá de un simple error de adecuación, se le han impuesto las normas del manejo en estado de ebriedad, pero para descartarlas y configurar el hecho nuclear que da inicio a esta causa como un cuasi delito ordinario de homicidio, pero a propósito de este sistema automático, objetivo y desapegado de repercusión penal desproporcionado contra las normas que hemos señalado, se le ha además condenado, por no esperar la llegada de carabineros al sitio del hecho e irse a la casa de su madre a escasos metros, por el delito de huir del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima, que adelanto ya estaba fallecida, y en segundo lugar, además, por el otro tipo penal, autónomo, desafectado y no desvinculado con el anterior, como lo establece el sistema de la ley Emilia, de, comillas, retardar injustificadamente el examen de alcoholemia, a pesar de que el propio fallo establece que la ingesta de alcohol no es un tema de hecho, ni es una cuestión que se haya ni siquiera establecido ni debatido en el proceso.
Bajo ese punto de vista, excelentísimas señorías, lo que quiero decir entonces es que este no es un proceso constitucional a la justicia o injusticia de la ley Emilia, cuyos nobles fundamentos y a su vez más nobles y superiores objetivos no están en cuestión en este caso. Lo que está en cuestión en este caso es el núcleo del problema constitucional que modestamente, para no reiterarlo ya escrito extensamente en nuestra presentación escrita, es el siguiente. Excelentísimos señores, el problema que hay que tener en claro es este. Es que la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, para el solo efecto del análisis, dejó establecido que el día de mayo del año pasado, aproximadamente a las 5 de la mañana, mi representado Donaldo Rojas, un conocido músico, una conocida persona en la ciudad de San Antonio, un mediano empresario, cerró su local, tomó su automóvil, que es una camioneta, y se dirigió hacia su casa a escasos metros. La tomó en estado físico adecuado, no habiendo bebido ni encontrándose ebrio, asumió la conducción a velocidad moderada, y al llegar a la intersección de dos calles, excelentísimas señorías, efectivamente comete una infracción de carácter reglamentario. Hay un disco pare en el lugar, y lo que hace es que no se detiene, sino que baja la velocidad, como lo deja establecido el fallo, y de manera notoria, ya veremos por qué, porque además existen unas cámaras, existen unos testimonios, ese hecho está así establecido, dobla hacia su izquierda como lo permite ese giro en esa esquina, y se encuentra con un lomo de toro, dicho así vulgarmente, ¿no, verdad?, que permite y tiene la función de tratar de impedir el aumento de velocidad en esa zona, pasa su vehículo y sigue. ¿Qué ocurre? Que en ese lugar, al otro lado del lomo de toro, tendido de cúbito abdominal, se encontraba una persona que había caído momentos antes en estado de ebriedad, 2.0 gramos por mil en su sangre, quien había perdido el equilibrio, excelentísimas señorías, por dicho de testigos en la causa, a consecuencia de que otro vehículo, un Nissan B16, a esa hora, no respetó el derecho preferente de paso de ese peatón, quien perdió el equilibrio, intentando apurarse, o quizá por su estado de ingesta alcohólica, se cayó y se golpeó y se encontraba en el suelo, al otro lado del lomo de toro, completamente oscuro, con la imposibilidad de verlo de cualquier otro conductor que se dirigiera en la dirección contraria. ¿Cuál es la fatal coincidencia? Que mi representado, Donaldo Rojas, se encontró con este hecho, que es un lamentable accidente típicamente impune desde el punto de vista penal, será otro debate, pero ciertamente para todos este efecto completamente infeliz. Porque el señor que estaba allí tirado, que es la víctima, cuando intenta aparentemente pararse, mi representado efectivamente sigue la marcha de su vehículo y lo atriciona con el peso del mismo. Por ese hecho está condenado como autor de un cuasi delito de homicidio del artículo 492 del Código Penal. Cuestión de mera legalidad que se está discutiendo efectivamente en el recurso de nulidad, puesto que entendemos que allí existe una aplicación errónea de la ley penal sustantiva por varias razones que se han señalado en el recurso, y que a este efecto, salvo que su señoría excelentísima pida alguna aclaración, pido autorización para no entrar en mayores detalles por ser cuestión ajena a la constitucionalidad. Pero acto seguido, cuando esto ocurre y mi representado estaciona su vehículo, se baja de él, una cámara de una institución del lugar ve cómo se acerca, pone las luces de retroceso, retrocede, llegan otras personas que lo reconocen, él se identifica porque es una persona muy conocida en la ciudad, lo ubican como tal, se va a la casa de su madre cuando una enfermera que atiende al afectado le dice que ya está fallecido. Esto es, no había posibilidad alguna de prestar auxilio a nadie porque la persona ya había fallecido, y el artículo 195 a este efecto lo que sanciona es la imposibilidad de prestar razonable ayuda a una persona que puede darla y a otro que necesita recibirla, y lo que realmente sanciona es la falta de auxilio maliciosa, esto es, el abandono doloso de persona como consecuencia de un accidente de tránsito, siempre y cuando se haya bebido, porque en eso consiste el telos y la razón de política criminal de la noble ley Emilia.
vale decir, encarecer el costo de la falta de solidaridad de los conductores en el tráfico viario, lo que se denomina el principio de solidaridad mínima en las labores o faenas de riesgo, como suele ser el tráfico vial. Pues bien, y en el segundo tipo penal, esto es el 195 bis para este efecto, lo que se sanciona es precisamente retardar o negarse al examen de alcoholemia sabiendo que uno ha bebido para el efecto de obstruir la investigación o impedir la acreditación de los delitos. En este caso, sus excelentísimas señorías, aclaro que quien llamó a la policía fue mi representado, que quien luego fue con su madre a entregarse a la policía fue mi representado, que quien dio lugar a las primeras diligencias fue también mi representado, y donde en definitiva quedó establecido durante todo el proceso que era imposible cuestionarlo por la cuestión, digamos, por el asunto de haber bebido o no haber bebido, porque ese no era un tema material del mismo hecho. Dicho así de claro, entonces, ¿dónde está el efecto anticonstitucional de todo esto? Es que el tribunal no puede sino aplicar estas normas establecidos los hechos que cree objetivamente, carente de dolo, carente de un elemento subjetivo, establecido solo los hechos, los encuadra respecto de la muerte de la víctima como un cuasi delito, respecto de no estar en el lugar donde la víctima ya había fallecido al minuto de llegar la policía, como el artículo 195 bis de la Ley del Tránsito, por no estar presente en el lugar del hecho cuando ella llega, esto es simplemente no dar auxilio a la víctima. Y respecto del 196 ter, negarse injustificadamente el examen de alcoholemia por no estar allí. ¿Cuál es el problema de estas normas legales? Es que incluso interpretándolas correctamente el tribunal, el problema constitucional no se soluciona sobre la igualdad ante la ley, sobre la proporcionalidad, sobre la presunción de inocencia y bien sobre las garantías materiales de representado, por la siguiente razón, en este caso concreto. Y no es un problema, reitero, de errónea aplicación de la ley, de deficiente aplicación o de insuficiente captación de los hechos. Es el siguiente. Es que si se mantiene la condena por cuasi delito de homicidio, mi representado quedará condenado como tal y podrá gozar del beneficio alternativo de la ley 18.216. 730 días de remisión condicional de la pena, excelentísimas señorías, en libertad. Aquí ya estoy detallando el efecto concreto de la aplicación de estas normas. Pero, si el recurso de nulidad es incluso acogido, por eso quiero probar ahora que no hay remedio infraconstitucional, si el recurso de nulidad es acogido y el tribunal del fondo, aplicando las reglas materiales penales, llega a la conclusión que hubo error de ley y en consecuencia el señor Rojas no cometió cuasi delito por las razones que allí di, que sucintamente son estas. La ley establece una ruta para poder cualificar un cuasi delito que es ineludible para los jueces. Y respecto del 490, exige solo una forma de culpabilidad, que se llama imprudencia temeraria. No se integra el 490 con simple omisión de reglamento ni con mera imprudencia, sino que requiere imprudencia temeraria y eso es más de lo que cualquier persona debe hacer, cualquier sujeto medio prudente en un caso concreto. Más allá de la situación de hecho que ya he descrito, cualquier sujeto medio prudente se encuentra con ese hecho fatal, pasa efectivamente por encima de quien ya estaba caído en un lugar oscuro a consecuencia de la acción de un tercero y asume esa consecuencia penal. Pero ¿qué pasa en el caso de los otros dos? Que si el tribunal del fondo, inclusive, excelentísimas señorías, estimara que aún así, no estando bebido mi representado y siendo absuelto del cuasi delito de homicidio, por el solo hecho, como dice la sentencia y lo dice la ley, y allí el defecto del precepto, que es un problema de la tipificación de la norma, de su origen en la ley, el tribunal no podría sino condenarlo como autor del tipo autónomo de no encontrarse en el sitio del hecho cuando llega la policía. Esto es, no prestarle auxilio a la víctima, que ya no lo era. Y en segundo lugar, retardar la alcoholemia, simplemente y a pesar de que no hubiera cometido delito alguno, incluso imprudente de naturaleza penal. A eso me refiero cuando me refiero a un subsistema autónomo, independiente, objetivo, desapegado y, por cierto, carente de toda proporcionalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque mis apreciados colegas, y con toda seguridad, mi apreciado colega y normal contradictor, don Hernán, aquí presente, dirá que esta es una cuestión netamente de carácter legal porque además existe un remedio infraconstitucional.
Y ese es que la ley, efectivamente, la 18.216, establece un mecanismo para solucionar estos posibles problemas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, incluso quedando condenado por esos dos tipos penales, autónomos, desafectados e independientes, la ley establece, la ley, comillas, entre comillas, Emilia, o actual ley de tránsito, que introdujo estas modificaciones, que de todas maneras esa persona, aun cuando no haya bebido, aun cuando no esté drogada, aun cuando no haya cometido cuasi delito, por el solo hecho de no estar allí y no prestar auxilio ya a un fallecido, o no hacerse la alcoholemia o retardarla, debe pasar al menos un año privado de libertad efectivamente por darle por integrado cada uno de esos tipos penales. Y eso lo produce efectivamente la ley 18.216 como consecuencia del 196 ter de la ley de tránsito también impugnada. Porque esa norma es la que dice, a este efecto, excelentísimas señorías, que no se puede conceder un beneficio alternativo, sino que con esa limitación a cualquier condenado. Según mis colegas, eso se podría solucionar por el artículo 37 de la ley, que establece un régimen de apelación. Esa ley dice, el artículo 37 de la nueva ley 18.216, que la decisión acerca de la concesión, esto es otorgar beneficio, la denegación, esto es no otorgar beneficio, revocarlo, dejarlo sin efecto, sustituirlo, por ejemplo, por una reclusión nocturna domiciliaria por largo tiempo, reemplazarlo, reducirlo, intensificarlo o terminarlo anticipadamente de cualquier pena sustitutiva, como es esta, y la referías a la interrupción de la pena privativa, será apelable para ante el tribunal de alzada respectivo de acuerdo a las reglas generales. Y nos dicen, lo que pasa es que quizá usted debió haber apelado ese aspecto de la sentencia del tribunal oral y no venir a traer un pseudo conflicto de constitucionalidad al tribunal constitucional. Pero eso es una falsa argumentación. ¿Por qué? Porque en este caso el tribunal oral de San Antonio le concedió a Aldo Rojas, el requirente, el beneficio de la libertad vigilada, pero le impuso la restricción que para gozar de él, señorías excelentísimas, debe pasar un año preso por cada uno de los tipos penales que le dio por integrado, del 195 bis y del 195 de la ley del tránsito. Esto es por no estar en el lugar del hecho, por retardar la alcoholemia. Ese es el efecto anticonstitucional. No se produce sino esta restricción a la libertad, al debido proceso y a la falta de proporcionalidad, sino a virtud del defecto de la ley y no por el establecimiento de los hechos o la incorrecta aplicación de los jueces del derecho o de comprensión de los hechos. ¿Por qué? Último argumento. Porque aun cuando la Corte Ilustrísima de Valparaíso acoja nuestro recurso de nulidad, excelentísimas señorías, ni aun cuando hubiéramos interpuesto esa apelación, la Corte de Apelaciones no puede dejar sin efecto el tenor de la ley, porque si acogiera la apelación, me diría a lugar a la apelación, pero yo estaría alegando algún perjuicio porque no se me concedió el beneficio. No es así, porque se me otorgó. Mi agravio estaría en que se intensificó el beneficio. Tampoco. Mi agravio está en que la ley dice que aun cuando me concedan el beneficio, mi cliente debe pasar al menos un año preso, a pesar de que no está en ninguna de las situaciones fácticas, básicas, que gatillan el sistema represivo y desproporcionado de la ley Emilia por no haber conducido un vehículo en estado bebido, ni siquiera en condición física deficiente. Ese es el conflicto como consecuencia de la aplicación de estas normas. Ese afecta a las normas constitucionales, como lo desarrollamos en nuestro entender en el recurso, y produce esta consecuencia en el caso concreto. Porque la Corte de Apelaciones, cuando vea mi apelación, me dirá, señor, no al lugar, porque usted no tiene perjuicio, porque no está en ninguno de los casos que expresamente la ley, el artículo 37, concede la apelación. Y me dirá, yo no puedo dejar de aplicar el artículo 37 de la ley, como consecuencia del 196 ter de la ley de tránsito, que ese es el que impone esa restricción. ¿Quién es el único que tiene la potestad para impedir en el caso concreto la aplicación de una norma y de un subsistema desproporcionado en el sistema jurídico chileno? El excelentísimo Tribunal de sus Señorías, y por eso estoy aquí. No hay nadie más que pueda hacer eso que sus excelentísimas señorías. Son las únicas que pueden poner freno a esa desproporción.
Y tengo un último argumento, excelentísimas señorías, para no demorar más el asunto. Hemos dicho que esto es efecto de la desproporción intrínseca y de la falta de racionalidad de estos preceptos, que pueden estar bien inspirados, pero que en este caso concreto producen estas consecuencias anticonstitucionales de aplicarse así, con la imposibilidad de ponderación o de mesura al nivel de los hechos o al nivel, digamos, infraconstitucional, esto es al nivel legal, por dos razones. La primera es porque la ley Emilia, a nuestro modesto entender, y particularmente estas mismas normas, carecen de la observación del artículo 77 de la Carta Fundamental, y a su vez tampoco se apegan al artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En efecto, el texto de la Ley Emilia y todo su debate legislativo no fue objeto de informe de la excelentísima Corte Suprema, que si lo hubiera informado probablemente lo habría objetado, y tampoco tuvo revisión por parte de su señoría excelentísima en forma previa. Hasta ahora el precepto no ha sido declarado constitucional por esta excelentísima magistratura. Y aun cuando efectivamente existe un proceso previo ante este tribunal que observamos con mucha atención el rol particularmente 2897-2015, que impugnaba otro colega por otras razones estos mismos preceptos, su curso ha sido muy distinto. Y porque en ese caso concreto se parte de la base que la persona que pide el reparo constitucional conducía un vehículo en manifiesto estado de ebriedad, que no es el caso, al menos nuclear, que debe gatillar lo que solicita a este efecto mi representado. Y porque además, excelentísimas señorías, esta desproporción ha sido objetada ya no solo por la academia, ya no solo por la sensación de la aplicación de estas normas en el caso concreto, sino que también por la propia magistratura infraconstitucional. Quiero dejarles a sus señorías excelentísimas la siguiente reflexión. Como bien lo saben mejor que este humilde abogado, el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales obliga al presidente de la excelentísima Corte Suprema a dar cuenta pública al país el 1 de marzo de cada año, entre otras cuestiones de las dificultades que hubiera habido o que hubiera hallado en la inteligencia y aplicación de las leyes, y para poder cumplir y suplir los vacíos que en ellas se noten. Pues bien, para ello recibe informes de todas las cortes del país. Particularmente, excelentísimas señorías, la Corte de Apelaciones de Aysén le entrega este año al excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema las siguientes observaciones respecto de la ley 20.770, que modifica la ley del tránsito en cuanto al delito de manejo en estado de ebriedad y otros delitos. Dice esa ilustrísima Corte, si se me permite la cita, señor, gracias, que sobre esta ley es imperativo señalar, dice la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, que los artículos 195, 195 bis y 196 que establecen las normas de determinación de penas, las que vengo señalando, 196 ter en relación con la 18.216, a la luz de los principios rectores del derecho penal y de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos, dice la magistratura de una Corte de Apelaciones, transgreden al menos la garantía de un justo y debido proceso en relación con la garantía de igualdad ante la ley. Son los jueces del fondo lo que le están diciendo al señor presidente de la Corte Suprema: ayúdenos a solucionar esta desproporción, esta injusticia, llévelo donde corresponde. Mientras tanto, esas normas deben ser declaradas inaplicables por el único que puede, que es este Santísimo Tribunal. Y por último, queda un caso. El profesor Julián López, debo decir, y pido disculpas por esta cosa que puede ser incluso, sus señorías excelentísimas, una frivolidad, pero es indispensable. En una larga entrevista en Las Últimas Noticias, mi fuente a este efecto no es LUN, pero debo citarla porque allí el profesor López dijo esto. El 24 de enero del 2016 dice: la ley Emilia es un ejemplo de desproporción penal en este punto, señalando la conclusión de varios otros profesores. Lo que en el caso presente se ajudiza, dice, porque desafectado del hecho basal que originó la cuestión pendiente, dentro de otras cuestiones, el profesor López lo que hace no es sino decir: mire, la ley Emilia, lamentablemente a estos efectos, bien inspirada y todo, produce el siguiente problema. Dice en Sociedad, página 15 de ese diario, el domingo 24 de enero del 2016. Consultado, si se me permite, excelentísimas señorías, dice la noticia: la ley Emilia es un buen ejemplo de desproporcionalidad.
que es precisamente el origen de lo que estamos reclamando. Julián López y varios otros profesores de Derecho Penal dicen, ¿y en qué caso ha ocurrido esto? La ley Emilia es un buen ejemplo de desproporcionalidad. Es incomprensible que tenga su sistema, en que el único delito que tenga asegurada por ley una pena efectiva sea el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. En todos los otros delitos juegan las circunstancias atenuantes y agravantes que pueden evitar una pena efectiva de libertad, menos en este. Caso concreto, mayor agravación, en este no hay bebida alguna entre medio. Y agrega, ¿es grave esta desproporcionalidad de la ley Emilia? Le consultan. Sí, tiene un grado, hay que tener cuidado en aquellos casos donde el grado de peligrosidad social es muy bajo, o solo porque la opinión pública está muy sensibilizada con la reprochabilidad de la conducta. Eso rompe la estructura lógica de proporcionalidad entre delitos y penas. La ley Emilia en sus orígenes establecía que el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte era más grave que el homicidio doloso. Afortunadamente, no se llegó a eso. Y culmino diciendo en los últimos 3 minutos que me restan lo siguiente, que esto no es ajeno al sistema jurídico chileno. El sistema jurídico chileno en general repugna de hechos desafectados de las razones, de la racionalidad de los hechos, la proporcionalidad de la aplicación de las normas, incluso en subsistemas tan o más represivos que estos. Traigo como ejemplo, excelentísimas señorías, al final, lo que ha ocurrido con la ley 20.393, la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, en relación con la ley 19.913, la ley sobre operaciones sospechosas y lavado de activos, sobre la cual sus excelentísimas señorías dictaron sentencia en febrero del año pasado respecto de ciertas adecuaciones en materias intrusivas, facultades de la Unidad de Análisis Financiero, facultades de las Cortes de Apelaciones, medidas intrusivas sin contraparte, posibilidad de hacer seguimientos y observaciones, insertaciones telefónicas y otras, con la mera sospecha de que se hubiera cometido incluso o se fuera a cometer una operación sospechosa, una anticipación de la anticipación. Como decía Kaufmann, fundar la intervención penal en el peligro del peligro. Pero aún así, ¿qué ocurre en ese sistema? En ese sistema, excelentísimas señorías, con muy buen criterio, este excelentísimo tribunal ha fijado algunos contrapesos. En la ley 20.393, el círculo de autores está vinculado al hecho de conexión. No se puede imputar a una persona jurídica haber cometido, aunque sea por omisión, no tener su modelo de prevención. La coautoría o la autoría independiente, objetiva e incluso desafectada de lavado de activos como consecuencia de estafa, cohecho, delitos de la ley de mercado de valores, tráfico de personas, de armas, etcétera, y otros, siempre y cuando se encuentre vinculado ese hecho con un círculo de autores y con un hecho de relación. Pues bien, eso que sus señorías excelentísimas tuvieron a muy bien marcar la diferencia y la distancia y los límites en un tema tan intrusivo como el lavado de activos y la persecución de la corrupción y el cohecho, en la ley Emilia, bien inspirada y todo, no ocurre. Y no ocurre no solo en este caso concreto por el error de apreciación de los hechos o bien por falta de comprensión de los jueces. Es pura y simplemente porque la ley le impide a los jueces infraconstitucionales hacer algo distinto, que no sea que determinada la aplicación de estos tipos penales de manera autónoma, objetiva e independiente, impedir que una persona goce de su libertad y esté presa al menos un año con absoluta falta de racionalidad y desproporción. Eso no lo regula ni lo mejora el artículo 37 de la ley 18.216, ni lo mejora ni lo remedia el recurso de nulidad. Por esas razones, excelentísimas señorías, pido se acoja mi recurso porque no tengo a dónde más ir. Este es el único lugar y la única magistratura capaz de poner término a este arbitrio y a esta desproporción. Es todo, señoría. Bien, muchas gracias. Por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público y solicito, por las razones que expondré en lo que sigue, que se desestime el requerimiento en todas sus partes. Preliminarmente me voy a hacer cargo de algunas cosas que hemos escuchado previamente. En primer término, el requerimiento no contenía originalmente un énfasis en lo que se refiere o concierne a las facultades judiciales, ¿no es cierto?, de determinar la procedencia o no, las condiciones en que pudiera ser posible sustituir las penas en estos casos, ¿no? Viendo allí un conflicto relacionado, entiendo, con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución.
Desde luego yo solamente quisiera el efecto recordar que recientemente, cuando se revisó en examen preventivo la denominada agenda corta, las últimas reformas al Código Procesal Penal y Código Penal, entre otras cuestiones, allí había una modificación en el ámbito precisamente de la sustitución de las penas, y esta discusión se dio precisamente en esa revisión. Y el tribunal desestimó los cuestionamientos precisamente apoyados en este tipo de observaciones. Aquí, fundamentalmente, en nuestro concepto no está comprometidas facultades de los jueces, sino que hay una delimitación que corresponde por mandato constitucional a los legisladores establecer las condiciones o requisitos en que es procedente conceder o no la sustitución de las penas privativas de libertad. Cada vez que se modifican esas condiciones, no necesariamente se está afectando las facultades de otros órganos, sino que más bien corresponde al ejercicio de los poderes que tienen naturalmente los legisladores a este respecto, derivados también de la misma Constitución, que pone precisamente el principio de legalidad penal en el ámbito preciso de la esfera de la ley, que concierne naturalmente al Parlamento. Por lo tanto, desde luego nuestro concepto no procede a hacer lugar a ese tipo de reclamo. En cuanto a la entrevista al profesor López, yo quisiera puntualizar solamente que esta se refería al manejo en estado de ebriedad y que en este caso, producto que no hubo la posibilidad de llevar a cabo un examen de alcoholemia, puesto que el acusado se presentó a la policía como 10 horas después del accidente, entonces no estamos en el escenario que se refiere el profesor López. No tenemos efectivamente un manejo en estado de ebriedad en este caso, y la acusación, de hecho, del Ministerio Público es por cuasi delito de homicidio, sin perjuicio de los otros ilícitos del artículo 195 y 195 bis. Y algunas cuestiones de hecho, como bien ha dicho el abogado que me precede, hay cuestiones establecidas a esta altura en la sentencia. Parte relevante de la discusión en este caso es que tenemos una sentencia del tribunal oral y recursos pendientes para revisar esa sentencia. En ella, evidentemente, no está establecido que esta persona se hubiese presentado anticipadamente a prestar los exámenes, ni que hubiera llamado a los policías o a alguna autoridad para hacerse cargo de lo ocurrido previamente. Por lo tanto, tampoco parece acudir en favor del requerimiento a las alegaciones que hemos escuchado previamente. Nosotros hemos criticado este requerimiento, primero porque en términos generales, lo que se plantea en el requerimiento es, en nuestro concepto, la pretendida resolución de un problema que evidentemente no compromete a la Constitución ni problemas de ese nivel normativo. ¿Por qué? Porque el requerimiento está planteado en los siguientes términos. En el requerimiento se objetan las disposiciones que contienen los tipos penales del artículo 185 y 185 bis en relación con lo dispuesto del artículo 196 ter de la Ley del Tránsito. Estamos hablando de los delitos de no detenerse, ¿no es cierto?, cuando ocurrió un accidente, no llamar a la autoridad, ¿no es cierto?, no prestar auxilio y retardar o sustraerse del examen de alcoholemia. En relación con una norma que dice que cuando se concedan penas sustitutivas de la ley 18.216, las personas condenadas por estos delitos deben cumplir efectivamente la pena por el lapso de un año. Lo que nosotros hemos observado a este respecto, y lo hemos hecho ver y lo reiteramos ahora, es que evidentemente lo que aquí está en discusión es el ámbito de aplicación del artículo 196 ter en relación a los ilícitos del artículo 185 y 185 bis. La propuesta que hace la defensa es la siguiente, y me voy a tener que referir a ello porque precisamente es parte relevante de mis alegatos. La defensa lo que sostiene es que, o lo que critica, es que se ha aplicado estos tipos penales, 185, 185 bis, desvinculados de lo que denomina el hecho base, ¿no? Entonces, la propuesta de la defensa es que no se puede aplicar la restricción del artículo 196 ter si no existe un hecho que denomina base, que sería el manejo en estado de ebriedad, ¿no? Ese es básicamente el postulado. Entonces, critica la aplicación
del artículo 185, 185 bis, en tanto se restringe la posibilidad de conceder la pena sustitutiva en la forma en que naturalmente esta procede, sin la excepcionalidad que tiene esa disposición en cuanto a que las personas deben cumplir efectivamente la pena de 1 año. Esta es una cuestión evidentemente interpretativa. O sea, yo creo que de verdad es un conflicto en el que evidentemente lo que hay que hacer es un esfuerzo por el cual los jueces deben determinar o comprender adecuadamente la norma, determinar su verdadero sentido y alcance. ¿Procede o no procede hacer aplicación del artículo 196 ter cuando se condena por los artículos 185 o 185 bis sin que haya una condena por manejo en estado de ebriedad o no? Esa cuestión es una cuestión que evidentemente nosotros la ponemos en el centro probablemente de la actividad jurisdiccional. Determinar, en este caso, si esa norma, por vía interpretativa, procede a aplicarla en este escenario. Y esas cuestiones, evidentemente, en este escenario en el que nos encontramos en este caso, donde tenemos una condena, son las que uno reclama por vía de los recursos, ¿no? Y la defensa ha ejercido en este caso los recursos. Y le ha dicho públicamente, digamos, al momento de ejercer estos recursos, cuáles son los aspectos que a la defensa le causan agravio o estima son objeto de una revisión. Porque hay que recordar que en el sistema penal hoy en día la competencia del tribunal revisor está delimitada por lo que se reclame, por los recurrentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Y la defensa lo que le dice a la Corte, el recurso de nulidad, ¿no es cierto?, es conocido, le dice primero, no hay tal cuasi delito de homicidio, y disputa, ¿no es cierto?, la errónea aplicación del derecho, y en relación a los artículos 185 y 185 bis, y esto es relevante, lo que critica la defensa en su recurso de nulidad es que la sentencia judicial no se encuentra debidamente justificada en los términos que demanda el Código Procedimental pertinente en el artículo 342. Y particularmente dice que no se encuentra, y critica la sentencia porque no se encuentra justificada adecuadamente el tipo subjetivo, es decir, el dolo, la culpa, ¿no es cierto?, el dolo en este caso, el que hubiere incurrido esta persona al cometer las conductas por las cuales se les castiga, que en este caso son los del artículo 185 y 185 bis de la Ley del Tránsito. En fin, lo que nosotros planteamos y que reiteramos acá, y nuestro primer reclamo es, para criticar, ¿no es cierto?, el requerimiento, es que justamente esta cuestión es una cuestión que debe resolver la Corte de Apelaciones, que la defensa se estimaba que había que cuestionar como una cuestión agraviante el hecho que se le hubiera aplicado la restricción en el escenario en que la causa se había resuelto, debía plantearlo por los recursos pertinentes, y ya lo ha hecho manifestando aquellas cosas que en su concepto, ¿no es cierto?, le causaban agravio, fijando la competencia del tribunal revisor, pero adicionalmente nosotros hemos dicho, aquí hay una cuestión que es, y es sobre lo cual gira todo el requerimiento, es tratar de resolver, ¿no es cierto?, si esta persona debe o no cumplir efectivamente la sanción corporal por el lapso de 1 año por cada uno de los delitos. Y esto queda en realidad siempre dentro del ámbito de las penas sustitutivas de la Ley 18.216. Y nosotros hemos dicho que para justamente enfrentar o manifestar los agravios que a uno le pudiera causar una decisión en ese ámbito, hay un recurso específico establecido, el artículo 37 de la Ley 18.216. La cuestión relativa a las penas sustitutivas no es materia de los recursos de nulidad, eso es cierto, pero en ese ámbito particular hay una regla y hay un recurso particularmente establecido que, entre otras hipótesis, dice que uno puede recurrir de apelación cuando se produce también una reducción en la decisión sobre la concesión o no de una pena sustitutiva. Y yo entiendo que aquí lo que se cuestiona es que la defensa estima que la pena sustitutiva debería corresponderle por todo el periodo de la pena y en cambio se le está restringiendo porque hay 1 año entero que debe cumplir efectivamente la pena original, ¿no?, la pena asignada al delito. Y este recurso no fue ejercido, este recurso no está ejercido, pero eso no vuelve
la decisión ni del tribunal oral y evidentemente ni las disposiciones legales menos las ponen en conflicto con la Constitución. Hay un problema de ejercer, ¿no es cierto?, adecuadamente los mecanismos para revisar todos estos escenarios que son los que ahora se pretende resolver, en nuestro concepto, inadecuadamente por esta vía extraordinaria. Sin perjuicio de ello, en el requerimiento, luego de revisar largamente la sentencia judicial, se plantea, si uno revisa página 20 y algo en adelante, las condiciones por las cuales el requirente estima que el requerimiento es admisible. Entonces comienza a revisar las hipótesis y allí de algún modo apunta más precisamente a los aspectos que pretende revisar en esta sede. Y lo que fundamentalmente señala es que, primero, la aplicación de estas reglas, todas, infringiría la igualdad ante la ley. ¿Y a qué es lo que apunta el requirente en esta parte? Dice el requirente que la aplicación de estas normas ha provocado, en definitiva, una afectación en su derecho a ser tratado igual que otras personas sometidas a proceso. ¿Y qué? Y lo hace explícito en la página 24 de su requerimiento. Dice, ¿qué es lo que busca? Busca que su responsabilidad, en este caso penal, sea determinada por un examen serio hecho por un juez de las circunstancias del caso, de los resultados lesivos y de los vínculos causales entre estos dos elementos, y especialmente dice en torno a el tipo subjetivo, si hubo una actuación dolosa, culposa en este caso que pudiera ser reprobable. Esto, excelentísimo tribunal, evidentemente es algo que se encuentra en el ámbito que ya está planteado en el recurso de nulidad de crítica de la fundamentación del fallo. Para eso hay un remedio procesal establecido. Si una sentencia no cumple con los mandatos legales para justificar la determinación, por ejemplo, para establecer todos los extremos del delito, y en este caso particular, lo que se denomina el tipo subjetivo, entonces uno tiene derecho a reclamarlo y pedir la nulidad de esa sentencia, eventualmente del juicio y la sentencia, de acuerdo al sistema procedimental. Y eso está hecho. Eso es justamente uno de los reclamos que están planteados en este caso, son precisamente estos aspectos. Por lo tanto, en nuestro concepto, aquí seguimos girando en torno al problema que concierne ya a estas alturas resolver a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin perjuicio de todo esto, haciéndonos cargo de que aparentemente lo que se pretende criticar es que se trataría de un tipo penal objetivo, entendemos primeramente que esto de un supuesto tipo penal objetivo más bien atiende a la forma en que se critica la forma en que el tribunal habría entendido el delito. Porque si uno acude a la regla, a la regla de los artículos 185 y 185 bis, nada hace suponer que allí exista algún tipo de responsabilidad objetiva. Sabemos todos que los tipos penales normalmente no hacen explícitos los aspectos subjetivos de los tipos, ¿no? Típicamente, el delito de homicidio es el que mate a otro y no el que mate dolosa o culpablemente a otro, ¿no? Todos entendemos que esa acción se puede cometer de manera dolosa, porque el artículo 1 del Código Penal establece que se presumen voluntarias las actuaciones o omisiones, ¿no es cierto?, que en este caso están penadas, y si fuera culpable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10, número 3 del Código Penal, toda vez que la ley explícitamente dice que se castigan los tipos, los cuasi delitos, ¿no? Y en este caso, la verdad es que lo que tenemos son ciertas actuaciones, ciertas conductas, precisamente descritas en el tipo, que están obviamente bajo el influjo de estas mismas reglas. Artículo 1, ¿no es cierto?, son delitos, ¿no es cierto?, todas las acciones u omisiones voluntarias penadas por la ley. El inciso 2, se presumen voluntarias, ¿no es cierto?, estas actuaciones, disposición que ha sido revisada varias veces por este excelentísimo tribunal, como sabemos. Recuerdo yo el ingreso, el rol 1351 y 739, me parece, del año 2007, que fueron revisados precisamente esta disposición, que además no está objetada en este caso. En fin, no se trata, evidentemente, de tipos objetivos y además, si lo que estamos haciendo es en realidad criticar la sentencia judicial porque se le hubiese dado un tipo de tratamiento
como el que se denuncia, bueno, la medida de corrección es precisamente el recurso que está ejercido y no este que inadecuadamente se ejerce en este caso. Por lo tanto, nuestro concepto, en lo que se refiere a la igualdad ante la ley y a los objetivos que persigue el requirente al invocar este requerimiento en este aspecto, este no puede ser evidentemente aceptado. Luego se apunta al debido proceso, y aquí se apunta a dos cosas. Primero, se denuncia una supuesta infracción de la presunción de inocencia, ¿no? Y básicamente aquí volvemos sobre la problemática sobre si se presume o no la responsabilidad penal al aplicarse estas reglas como reglas de responsabilidad objetiva, cuestión que ya hemos descartado. Lo que quiero decir es que fundamentalmente aquí volvemos exactamente al mismo problema acerca de si se trata de un tipo que establece un tipo de responsabilidad objetiva o no. Porque si estuviésemos hablando solamente de cómo se ha justificado el tipo subjetivo, estamos frente a una crítica que está sujeta hoy en día a resolución por parte de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, aquí simplemente reitero lo que ya hemos expresado sobre ese punto. Y luego se apunta a la proporcionalidad y se desprende, ¿no es cierto?, una regla o principio de proporcionalidad de la noción del debido proceso, en nuestro caso, de los elementos o componentes de un justo y racional procedimiento. Y esto apunta siempre a el periodo de tiempo en que una persona debe cumplir efectivamente la sanción corporal en relación a la pena sustitutiva de la ley 18.216. La ley 18.216, porque aquí lo que hay que hacer cuando se examina proporcionalidad es comparar entre artículos similares, ¿no es cierto?, la respuesta que se está dando. La ley 18.216 excluye de su ámbito de aplicación a diversos tipos penales. Todos sabemos, algunos relativamente y algunos derechamente muy graves, ¿no es cierto?, 141, 142 están mencionados en el artículo primero. La ley 18.216 tampoco se aplica en ciertas hipótesis a las condenas por ley 20.000 y tampoco en ciertos escenarios por condenas por delitos contra la propiedad. Tampoco se aplica, como sabemos bien, a ciertos delitos de la ley de control de armas. Pero particularmente la ley 18.216 no se aplica, salvo en lo que se refiere a una pena mixta, que es una situación bien extraordinaria, está en el artículo 36 de la misma norma, no se aplica a ningún delito, cualquiera que sea que tenga una pena asignada mayor a 5 años y un día. Es decir, en cualquiera de los casos que están mencionados en el artículo primero de la ley 18.216, funciona la restricción para conceder pena sustitutiva bajo 5 años y un día. De ahí para arriba lo que opera es sencillamente que no son procedentes la sustitución de las penas en general, como todos sabemos, por los requisitos que cada una de ellas tiene. Los tipos penales por los cuales se castiga a esta persona, en este caso, tienen una pena de 3 años y un día. Se encuentra exactamente dentro del ámbito en el que opera efectivamente ese tipo de restricción. Y además no es una exclusión de la pena sustitutiva, sino la imposición del cumplimiento efectivo por el lapso de 1 año. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, en nuestro concepto, tampoco existe acá, la verdad, una justificación de una desproporción que amerite hacer ejercicio de esta acción extraordinaria y menos aplicar el correctivo en el caso que éste fuere acogido, porque evidentemente está en el marco de la voluntad del legislador de hacer más severo en el tratamiento de estos delitos, pero siempre dentro de un ámbito que estimamos se conserva y se cobija todavía dentro de la Constitución. Por lo tanto, este último reclamo tampoco debiera ser aceptado. Concluyo mi alegato simplemente dando cuenta que efectivamente en esta sentencia lo que tenemos es un cuasi delito de homicidio, pero tenemos 2 hechos adicionales. Estos son hechos fijados por el tribunal en el considerando séptimo, no están en discusión estos elementos. Primero, esta persona, luego de no respetar el discopare y arrollar, a esta persona efectivamente se encontraba acostado en la calle, se detiene, permanece 2 minutos en ese lugar y luego se retira. Una vez que fue identificado, se presenta, y entiendo que ya con una orden de detención, se presenta, esto fue a las 5 de la mañana, se presenta a las 4:30 de la tarde con la policía.
Evidentemente no teníamos ningún elemento probatorio para el manejo en estado de ebriedad porque a esa altura los exámenes evidentemente no dieron ningún tipo de resultado, lo que configura el delito pertinente por el cual se ha impuesto una sanción. Por todos estos motivos, excelentísimos tribunales, que solicitamos que se desestime el requerimiento en todas sus partes. Muchas gracias. Señoría, sí, solo una en relación específicamente con la norma del artículo 196 ter, rectificación de hecho, no nuevo argumento. Mi apreciado colega ha fustigado el hecho de que en la página 24 del recurso escrito, como se ha dicho, nosotros pidamos la prácticamente revisión de la cuestión infraconstitucional con un examen serio de realización hecho por un juez del fondo. Pero si eso se lee correctamente, no es sino el corolario de la cita de la página 23, donde esta parte, al referirse a la aplicación de los preceptos legales impugnados y por qué esta es contraria a la Constitución, excelentísimas señorías, citamos 9 sentencias de este excelentísimo tribunal en forma previa respecto de la consideración sobre la igualdad ante la ley, el examen sustancial de racionalidad, la necesidad de distinguir y la proporcionalidad, teniendo en cuenta, dice su señoría excelentísima, en su propia jurisprudencia, las situaciones fácticas, la finalidad de la ley y los derechos afectados. Ese es el corolario, no es una cuestión que uno pueda leer por suerte de que venga al Tribunal Excelentísimo a pedir la solución de un asunto de fondo infraconstitucional, es el corolario del razonamiento. Y sobre eso mismo, por último termino, señoría excelentísima, refiriendo a la última cuestión de hecho, respecto a que eventualmente no se hubiera ejercido el recurso del artículo 37 de la ley 1816, esto es la apelación, en relación con el mismo 196 ter, simplemente por una cuestión que se llama principio de utilidad. Los recursos se ejercen en la medida que se vea la viabilidad de que puedan ser obtenidos. Y en este caso no tiene cómo la jurisdicción darnos lo que se nos dice que pidamos, porque efectivamente el 196 ter es imperativo. Dice la pena respectiva. Cuestión de hecho. En suspenso. Y termino. Gracias. Nada. Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Gracias, señoría.